Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuamos con esta serie de reflexiones sobre las redes sociales y la política. En esta ocasión vamos a hablar sobre la crítica, que bueno, eh, es necesaria la crítica y pues yo estuve haciendo una revisión de la forma en que las personas critican en redes sociales. Y bueno, eh, es importante distinguir cuando es una crítica seria, formal, y cuando es solo chacoteo o pretender buscar el like, o pretender buscar la notoriedad, ¿no? Definitivamente la crítica es necesaria, pero debemos de entender que la crítica debe estar acompañada de propuestas, no solamente por criticar. Y bueno, para criticar hay que informarse, para criticar hay que tener bases, hay que documentarse. En un mensaje previo a la asesoría, a esta sesión de hoy, yo les compartí información de lo que el gobierno de López pretende hacer en este gobierno. Y bueno, eso lo compartimos para que, bueno, las personas que estén interesadas en hacer crítica, pues informen, ¿no? Porque sí, hay muchas fake news, hay mucha información que no tiene sentido. Y bueno, aquí lo importante es saber qué criticar y cómo criticarlo. Entonces, yo encontré que hay cuatro formas o cuatro tipos de personas que hacen crítica. Primero es el que repite lo que leyó o escuchó o alguien le pasó. Y bueno, eso no es crítica, eso es simplemente repostear o reenviar la información que se presentó o se encontró, pero no hay ningún tratamiento de la información. Entonces eso, más que una crítica, es una repetición de información y que bueno, aquí no suma, no contribuye para nada al análisis, simplemente poner algo que alguien puso y decir que bueno, ahí está, ¿no? Entonces, este, hay que evitar estas formas de comunicación o de intercambio de información, ¿no? El que critica nada más por compartir la información que el otro compartió. Eso no es relevante. Hay otras personas que sí dan su opinión, pero es muy visceral, es muy subjetiva, porque sí. O sea, dicen, no me gusta porque no me gusta y ya. ¿Pero por qué no te gustó? No me gusta, sí, porque sí. Es visceral. No hay sustento, no hay este, información previa, evaluada, revisada, simplemente dicen no me gustó y ya. Hasta ahí termina el análisis, ¿no? Después vienen personas que hacen una reflexión personal basada en su experiencia, basada en su conocimiento previo, porque son especialistas o porque estudiaron el tema, y entonces hace una opinión que es válida porque tratan de sumar, tratan de aportar algo nuevo, algo diferente a lo que ya se ha presentado. Entonces hacen una evaluación, una crítica por convicción, vamos a ponerle así, ¿no? Y por último, es la crítica basada en información, la crítica con datos duros. Y aquí, bueno, hay que entender que hay varias formas de informarse y de llegar a esta reflexión con datos duros. Por ejemplo, lo más importante es conocer el contexto del tema al que vamos a criticar o el tema al que vamos a discutir. ¿Dónde estamos hablando? Estamos hablando a nivel internacional, estamos hablando a nivel nacional, es una noticia local. ¿Quién la dijo? ¿Quién la está monitoreando? ¿Quién la está presentando? Eso es importante para tener una idea de qué es lo que se está diciendo y por qué se está diciendo. Eh, y de ahí, bueno, lo que sigue es identificar la intención de la noticia. ¿Qué es lo que se quiere informar?
Y para esto, bueno, tenemos varios tipos de formas de entender la información que estamos recibiendo. Una, por ejemplo, es que está basada en datos duros, en información estadística. Y que esa era precisamente la intención de ahorita conversar. Hay que saber leer los números. No solamente es decir que subió o bajó o que la información que se presenta es la oficial. En principio hay que reconocer que la mayor parte de las instituciones de gobierno de casi cualquier país del mundo emite la información, algunos se le llama lo que comúnmente conocemos como indicadores, que es a la parte a la que quiero llegar. Los indicadores es la información que los gobiernos presentan para que las personas, sean personas físicas, personas morales, ciudadanos comunes, empresarios, etcétera, tomen decisiones de lo que está pasando en su entorno. Y tenemos una cantidad impresionante de indicadores. Algunos son números índices, otros son porcentajes, otros son información que tiene que ver con el comportamiento de los mercados. Entonces, cuando vayamos a criticar, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, el comportamiento económico, lo primero que tenemos que hacer es conocer el concepto de, o sea, qué es lo que nos quieren informar, porque de repente nos ponen información que no sabemos leer, que no sabemos ni siquiera la idea del concepto. Voy a poner un ejemplo muy claro, que de repente los medios de comunicación incluso se confunden, porque no ven la diferencia, no han incursionado más allá de lo que comúnmente se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo lo de la inflación, ¿sí? Muchos dicen, es que la inflación subió, la inflación bajó, y no tienen claro, o sea, creen que subir o bajar la inflación es nada más el movimiento de los precios y ya, pero es algo más complejo. La inflación no es un indicador, el indicador es el índice nacional de precios al consumidor o el índice nacional de precios al productor. Este índice se compone de la suma de los precios ya, de los productos ya elegidos previamente por los gobiernos, donde dicen, bueno, estos son los productos que nos van a ayudar a medir el comportamiento de los precios, que es el índice nacional de precios al consumidor, que es el que más se usa, o al productor cuando ya eres una persona más enfocada al comportamiento de los precios de los mercados industriales o de los mercados de intermediarios, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo del índice nacional de precios al consumidor, el resultado de este comportamiento, de este índice, se le conoce como inflación o como deflación, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen la inflación subió, es un pleonasmo. Y cuando dicen la inflación bajó, no existe. Lo indicado es decir, que si el índice nacional de precios al consumidor tuvo un comportamiento positivo, o sea, hubo alza, se incrementaron los precios, es una inflación, ¿sí? Hubo un aumento de los precios, implica una inflación. Y esto es porque el comportamiento en conjunto de los precios que se utilizan para desarrollar el índice nacional del precio del consumidor, en su conjunto subieron. Y eso es muy interesante porque de repente este índice se compone de diferentes mercancías y servicios que unos productos suben sus precios y otros productos bajan. Entonces, el promedio es el número que nos resulta y por eso hay que saber leer qué es lo que nos está queriendo decir este índice. Lo que nos está queriendo decir este índice es que en promedio los precios subieron, en promedio, o sea, no que todos, unos subieron, otros bajaron. Y que por lo tanto hubo inflación porque subieron. Pero también sucede que este índice baja. Y cuando baja este índice tenemos una deflación. Los precios bajaron en promedio. Este es el caso más emblemático de la confusión que surge cuando las personas que nos presentan información no saben
a qué se están refiriendo con el concepto de inflación o deflación. Y bueno, este índice nacional de precios al consumidor, al igual que el índice de desempleo, que es otro indicador que también hay que saber leer, y muchos otros indicadores que se generan por las fuentes de gobierno y por las instituciones de gobierno y de Estado, no son definidos de manera unilateral por los gobiernos, sino que son normas internacionales ya previamente acordadas, que van a permitir que haya comparación entre los diferentes países. Por eso es posible que comparemos el índice de desempleo, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, entre varios países de la región o del mundo, porque la forma en que se componen estos índices ya están dictados, ya están definidos. Esto es muy interesante que lo conozcamos porque no es que el gobierno mexicano defina cómo medir los precios o que el gobierno mexicano defina cómo medir el índice de desempleo o cómo el gobierno mexicano va a medir si las importaciones o las exportaciones o la balanza comercial o la de pagos se debe evaluar, sino que ya son estándares internacionales que se definen. Son conceptos, son ideas ya generalmente aceptadas en las economías capitalistas y en las socialistas, en las economías de libre mercado principalmente, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de estos puntos porque vamos a empezar a criticar el desempeño del nuevo gobierno, como lo hicimos con el de Peña, como lo hicimos con el de Calderón, el de Fox, el Cedillo. Cada vez que entra un nuevo gobierno, lo primero que hacemos es empezar a evaluar el comportamiento, porque solamente de esta manera vamos a saber si el gobierno está cumpliendo con lo que digo que iba a cumplir, que de entrada sabemos todos que una cosa son las promesas de campaña y otra cosa es la realidad. Y bueno, te pregunto, bueno, ¿qué tiene que ver esto con redes sociales y política? Bueno, es que en las redes sociales la información que se utiliza no se utiliza de manera adecuada. Les decía, si los medios de comunicación oficiales, de repente los reporteros se les cruzan los cables al definir las cosas, imagínense en las redes sociales la cantidad de disparates que de repente van a empezar a decir las personas. Entonces, es necesario que si nosotros vamos a empezar a pretender evaluar, criticar el comportamiento de un gobierno, conozcamos por lo menos los elementos básicos de la información que podemos utilizar para hacer esta crítica. Por eso hablo de los indicadores. Por eso hablo de la forma en que los indicadores se construyen y quiénes los determinan. Para que entonces cuando los estudiemos y los queramos utilizar para darle duro al gobierno, porque supuestamente no esté cumpliendo con lo que decimos que debe cumplir, tengamos elementos sustanciales. El Plan Nacional de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de López Obrador se debe presentar entre el mes de enero y febrero. Hay que estar al pendiente de qué es lo que propone su Plan Nacional de Desarrollo. Ya hay algunos documentos que les digo que ya les compartí en las redes sociales, digo, sobre todo en Facebook, también está en Twitter, que es el PGenomics, está volumen 1 y 2, está el AMLOPOLIS, está la Agenda del Medio Ambiente, y está este último documento que subí también que tiene que ver con las principales líneas de acción que inicialmente le estaría proponiendo. Entonces, ya hay información sobre qué es lo que podemos esperar de manera formal de un gobierno. Ojo, mientras los temas no se agenden en la política de gobierno, no vamos a poderlos criticar ni evaluar porque no existen para este gobierno, que es otro tema que también vamos a referir más adelante cuando hablemos de la agenda de gobierno, que también es un tema que debemos utilizar para que en las redes sociales podamos intercambiar la información de manera más objetiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿O qué es lo que debemos de estar haciendo en las redes sociales? Lo que debemos de estar haciendo es informarnos sobre qué es lo que el gobierno, que empieza el 1 de diciembre, va a hacer como parte de sus políticas. Ya hay información. Después, lo que tenemos que hacer es conocer sobre los indicadores que nos van a permitir criticar
estas propuestas que se van a hacer y que se van a presentar en el plan de desarrollo. Ya que tengamos esa información, vamos a darle duro a la crítica. Mientras, debemos de tomarlo con calma. ¿Sí? La primera noticia que salió el lunes inmediatamente era que el dólar ya se había movido como resultado. El dólar se debilitó ante el peso, no, al revés, el peso se debilitó ante el dólar el lunes, durante la mañana del lunes, como resultado de las elecciones. Y era mentira. ¿Por qué? Bueno, la gente simplemente salió a explicar que entonces, a decir y atacar en red. Entonces, no se vale. O sea, estamos exigiendo seriedad al gobierno, ya ganó, está bien, voté o no voté por él, ya no importa. Al gobierno tampoco le debe importar si, porque ahí están sacando las cifras de que, y es un dato muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con indicadores. Están sacando la cifra de que del 100% de los mexicanos que tenían credencial para votar, únicamente votó el 70%, únicamente votó en cantidad bastante. Y que ese 70% únicamente, el 53% votó por López. Es cierto, y eso ha pasado en todos los gobiernos. Incluso Peña, por ejemplo, por Peña votaron cerca de 7 millones de mexicanos por Peña. ¿Por qué? Por la misma razón de que salieron a votar nada más el 50% del padrón y de ese 50% el 33% votó por él. Y bueno, sí, no es un gobierno representativo del 100% como debería ser, pero así está la democracia en México. Y así es como se obtiene la ganancia. Entonces, en este caso, López, en lo particular, es uno de los presidentes que tienen mayor representación en la votación, porque fue más del 50% de un 70% que salió a votar, que es una de las cifras reconocidas, y que eso hay que aplaudirlo porque está hablando de que la participación ciudadana es importante. Entonces, sigamos construyendo ese tipo de escenarios para que podamos entonces tener certeza en la crítica y podamos hacerlo de una manera más objetiva y más clara. Entonces, en las redes sociales se vale la crítica, ¿sí? Vamos a encontrar, como decía al principio, el que repite y que repite y que repite, y que cree que con eso ya está construyendo algo. Digo, yo lo he dicho, en las redes sociales no es para hacer debates serios. No, digo, cada quien se come lo que quiere. Sin embargo, si queremos ser un poco más objetivos en la crítica y salirnos de esta dinámica simplona y ramplona de estar aventando memes por nomás, que es divertido, yo lo hago y me divierto, digo, hay que decirlo también, es parte del estar aquí. Pero bueno, hay que empezar a construir un poco más allá, ¿no? Entonces está hay que identificarlo y darle su like para que sea feliz y ya, adiós, ¿no? Está el que critica de manera visceral, que ese es el más peligroso, porque esa persona va a estar diciendo las cosas porque se le antoja. Entonces, así como que, ¿sabes qué? Pues bye, ¿no? O sea, no me interesa meterme en un rollo contigo de ese tipo porque, pues, estás diciendo las cosas porque quieres. O sea, no hay sustento y bye, ¿no? Está el que reflexiona con su preparación profesional, de vida, porque también hay que decirlo que la experiencia de vida es muy importante para explicar o para dar una opinión. Y bueno, ese hay que darle entrada, hay que ver qué piensa, bueno, se vale un debate. Pero cuando empezamos a ver cifras, datos fundamentados, indicadores formales, hay que entrarle duro a ese debate. Y bueno, aquí nada más para terminar de redondear esta idea, eh, la información que presentan los organismos internacionales, esto es muy básico de conocer para poder entonces entrar a ese debate. La información que presentan los organismos internacionales respecto a las comparaciones que hacen, por ejemplo, la OCDE, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, principalmente hablando de economía, la OCDE, digo, la OEA, que ya es más político, pero también tiene temas, CEPAL, por ejemplo, ¿no? Todos los datos que tienen estos organismos internacionales los obtienen de los gobiernos porque los gobiernos están obligados a ser miembros a proporcionar esta información a esos organismos como parte del ser miembro, ¿no? Entonces, si ustedes vienen y me dicen, o vienen y dicen, es que las cifras del gobierno están mal, lo que está bien los del Fondo Monetario, vamos a reír un poco de ustedes, porque es rebuznar. O sea, me están diciendo que las cifras del Fondo Monetario son mejores que las del gobierno de México, pues no, no es cierto. Posiblemente el trato que le den, posiblemente la interpretación, el análisis que hagan de las cifras sea un poco más profundo, más revolucionado, pero la cifra es la misma, ¿sí?
porque el gobierno mexicano, a través de instituciones de gobierno o de Estado, presenta estas cifras a las instituciones internacionales para que las usen con fines de comparación y de estudios particulares. Entonces, pongámonos pilas, revisemos información importante, relevante. No todo lo que está en Facebook, en redes sociales, Twitter, es la verdad. Hay que cuestionarla. Y pues, hay que ponernos pilas y hacer de esto algo más interesante, ¿no? Bueno, hasta aquí termino esta reflexión de la crítica, cómo debiera ser desde mi perspectiva, no trato de imponer, simplemente argumento, y cómo podemos transformar esto en un debate más de fondo. Y bueno, como dije al principio, ahí está el nuevo gobierno, hay que empezar a darle, como le hemos dado, lo digo porque hay muchos sensibles que dicen que únicamente estamos evaluando y atacando a López, cuando en realidad lo que se ha hecho siempre es lo mismo, incluso con los memes. Y creo que al que peor le ha ido es a Peña, que va de salida, pero me dicen mis contactos que López se va a esmerar y que posiblemente gane también en la lucha de los memes contra Peña. Ya vimos ahí antier, en las primeras fotos del, de su encuentro, antier, ayer, no recuerdo, tan interesantes. Nos vemos pronto. Buen día, noche. Hasta ahora.